Bueno, vamos a ver un fragmento de una peli que eligió Alejo Fla y después lo comentamos. You see the symbolism of it? Capital and labor destroy each other. It teaches a lesson, a moral lesson. It has social significance. Who wants to see that kind of stuff? It gives me the creeps. Tell them how long it played in the music hall. It was held over a fifth week. Who goes to the music hall? Communists. Communists? This picture's an answer to communists. It shows we're awake and not dunking our heads in the sand like a bunch of ostriches. I want this picture to be a commentary on modern conditions, stark realism, the problems that confront the average man. But with a little sex. A little, but I don't want to stress it. I want this picture to be a document. I want to hold a mirror up to life. I want this to be a picture of dignity, a true canvas of the suffering of humanity. But with a little sex. With a little sex in it. How about a nice musical? How can you talk about musicals at a time like this, with the world committing suicide, with corpses piling up in the street, with grim death gargling at you from every corner, with people slaughtered like sheep? Maybe they'd like to forget that. Then why do they hold this one over for a fifth week at the music hall? For the ushers? It died in Pittsburgh. Like a dog. What do they know in Pittsburgh? They know what they like. If they knew what they liked, they wouldn't live in Pittsburgh. That's no argument. If you pander to the public, you'd still be in the horse age. You think we're not? Look at Hopalong Cassidy. You look at them. We'd still be making Keystone Chases, Bathing Beauties, custard pie And operas. a fortune. Fortune. Of course, I'm just a minor employee here, Mr. LeBrand. Hey, starting that one again. I wanted to make you something outstanding. Something you could be proud of. Something that would realize the potentialities of film as the sociological and artistic medium that it is, with a little sex in it. Something like Something like Capra. I know. What's the matter with Capra? Look, you want to make Oh Brother Where Art Thou? Yes. Now, wait a minute. Then go ahead and make it. What you're getting, I can't afford to argue with you. That's a fine way to start a man out on $1 million production. You want it, you got it. I can take it in the chin. I've taken it before. Not from me, you haven't. Not from you, Sully, that's true. Not with pictures like So Long Sarong, Hey Hey in the Hayloft, Ants in Your Plants of 1939. But they weren't about tramps, and lockouts, sweatshops, people eating garbage in alleys, and living in piano boxes and ash cans and... And Foy. They're about nice, clean young people who fell in love with laughter and music and legs. Now take that scene in Hey Hey in the But you Hayloft. don't realize conditions have changed. There isn't any work, there isn't any food. These are troublous times. What do you know about trouble? What do I know about trouble? Yes, what do you know about trouble? What do you mean, what do I know about trouble? Just what I'm saying. You want to make a picture about garbage cans. What do you know about garbage cans? When did you eat your last meal out of one? Well, what's that got to do with it? He's asking you. You want to make an epic about misery. You want to show hungry people sleeping in doorways. With newspapers around them. You want to grind 10,000 feet of hard luck. And all I'm asking you is, what do you know about hard luck? Yes. What do you mean, what do I know about hard luck? Don't you think No. I've... What? You have not. I sold newspapers till I was 20. Then I worked in a shoe store and put myself through law school at night. Where were you at 20? Well, I was in college. When I was 13, I supported 3 sisters and 2 brothers and a widowed mother. Where were you at 13? I was in boarding school, I'm sorry. Well, you don't have to be ashamed of it, Sully. That's the reason your picture's been so light, so cheerful, so inspiring. They don't stink with messages. That's why I paid you $500 a week when you were 24. 750 when you were 25. 1,000 when you were 26. When I was 26, I was getting 18. 2,000 when you were 27. I was getting 25 then. I just opened my shooting gun. 3,000 after thanks for yesterday. 4,000 after answering your I plan. suppose you're trying to tell me I don't know what trouble is. Yes. In a nice way, Sully. You're absolutely right. I haven't any idea what it is. People always like what they don't know anything about. Certainly had a lot of nerve wanting to make a picture about human suffering. You're a gentleman to admit it, Sully. But then you are anyway. How about making Ants in Your Plants of 1941? You can have Bob Hope, Mary Martin. Maybe Bing Crosby. The Avid Dancers. Maybe Jack Benny and Rochester. A big name band. What? Oh, no. I want to make Oh Brother, Where Art Thou? But I'll tell you what I'm going to do first. I'm going down to the wardrobe and get some old clothes, some old shoes. Huh? And I'm going to start out with 10 cents in my pocket. What? I don't know where I'm going, but I'm not coming back till I know what trouble is. What?
Don't worry, you can take me off salary. Who's talking about taking you off salary? So long, and thanks for the Now, idea. wait a minute. Don't be so impulsive. How soon you be back? I don't know, maybe a week, maybe a month, maybe a year. Don't worry about me, and thanks, Dracula. You gave me a great idea. I gave you... Now look what you've done. Yeah. Bien. ¿Estamos? Ahí está. Bueno, esta es una película de Preston Sturges de 1941, es increíble. Y es sobre un guionista. Entonces, bueno, cuando me dijiste alguna escena de alguna película que te parezca que querés mostrar, y te la mandé por varios motivos. En primer lugar, porque me parece que es increíble una película de 1941 empiece así, ¿no? Empieza con un final que es absolutamente sorprendente, ¿no? Esta idea de empezar una película y poner bien al minuto de película. Después, me parece, digamos, interesante también porque es una película sobre un guionista, y es una película sobre un guionista que se plantea qué tipo de historias o qué tipo de cine quiere hacer. Y me parece además, mirándola recién, con esto que dice, bueno, las cosas han cambiado, ¿qué tipo de historias podemos contar ahora, ¿no? Y bueno, digo, contando de qué va la película y demás, la película trata de este guionista, que es Joel McCrea, que hace este viaje, digamos, esta especie de odisea, para él convertirse en un proletario, vamos a decir, porque él quiere contar esas historias, y se siente que no está capacitado para ello, entonces quiere hacer ese viaje, y la película tiene una secuencia fundamental, en la cual él está, hacia el final de la película, él está preso por una serie de circunstancias, totalmente desahuciado, y en una noche proyectan una película de Disney, si no me equivoco, y él ve las risas de la gente, risas de gente sin dientes, y como que él lo que se da cuenta, un poco el viaje que hace él, de forma más o menos irónica, y ahí está la discusión, es qué cine quiere hacer él, es decir, si él quiere hacer el cine retratando los dramas humanos, o justamente aliviando a la gente de esos dramas humanos, ¿no? Y me parece como que es toda una toma de posición sobre el cine, o sobre las historias que uno quiere contar en determinado momento. Es interesante esta película porque la película que él quiere hacer se llama Oh Brother, Where Art Thou, que es la que hicieron los Coen después. Los Coen viven homenajeando esta película, son fanáticos de esta película de Preston Sturges, y se dieron el lujo de hacer la película que Joel McCrea quería hacer en la película. Es decir, que me parece como genial en ese sentido. Entonces me parece como una toma de posición frente a muchas cosas, ¿no? Frente a la relación con los productores, frente al cine que uno quiere hacer, frente a la labor de investigación, frente a qué uno puede investigar y qué cosas no puede investigar, sobre qué cosas uno puede ser honesto y no serlo, ¿no? Esto creo que tiene mucho que ver con cierta tradición del cine social, cuando está bien, cuando no. Así que bueno, a mí es una película que me gusta mucho y que me parece que se ajusta mucho a este momento. Y vos, Alejo Fla, ¿qué te respondés a esas preguntas que se hace el protagonista? Creo que depende del momento. Ajá. Es cierto que ahora, en este contexto en el que estamos, y que sabemos que cuando salgamos el mundo va a ser otro, porque evidentemente nos estamos enfrentando a algo nuevo que nuestra generación y probablemente la de nuestros padres no se enfrentaron, ¿no? Un drama social internacional como el que vamos a vivir, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial no se vive algo así, sí, creo que desde ese momento, o quizás la crisis de los misiles, pero fue como muy puntual. Entonces, no sabemos qué mundo nos vamos a encontrar y qué tipo de historias. Digo, en estos días creo que todos
nos está costando mucho escribir, ¿no? Porque a mí me está pasando inclusive que veo películas en las que la gente se abraza y me resulta raro. Me resulta como el mundo de Mad Men con todo el mundo fumando. O Claro. sea, Bueno, el otro día un alumno, Alfio, me decía que quería escribir, que se había imaginado escribiendo una historia en donde unos niños dentro de 30 años hablaran de esta generación y dijeran, ¿sabés que mamá y papá se daban besos en la mejilla? con mucho, y la gente se tocaba y se abrazaba con mucho extrañamiento. Ahora quiero hablar de lo que está pasando con esta pandemia, pero si vamos a un mes atrás, antes de que sucediera esto, yo a mis alumnos trato de recordarles que una escena de dos personas cenando en un restaurante es una escena burguesa, es una escena a la que tiene acceso cierto tipo de personas. Y en general en nuestras películas no mostramos al pibe que golpea el vidrio y te dice, me das un poco para comer, o bueno, digo, sí, en general. Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo plantea muy bien este personaje, me regalaste una escena hermosa. ¿Qué pasa cuando vos decís, y la verdad es que yo, siendo de clase media, no estoy solo interesada en los problemas de la clase media, me interesan los problemas de la gente que vive en una villa y no tiene para comer, o me atraviesa las hambrunas en África y la guerra en Siria, me atraviesa, puedo llorar por eso, pero realmente no sé cómo acercarme, no sé cómo escribirlo. Entonces, una cuestión sería lo que hace el personaje, investigarlo. O sea, si no lo conoces, investígalo, sería un buen consejo. Y otro camino sería, voy a escribir de lo que conozco. ¿Vos qué pensás con respecto a eso? A mí me parece que lo que importa en todo caso es ser honesto desde dónde uno está contando. Es decir, yo no creo que uno no pueda contar historias de una clase social distinta a las que uno pertenece, que eso puede ser también la clase alta, ¿no? Es decir, Sofía Coppola retrata la clase alta burguesa mejor que nadie, o que la retrata muy bien, igual que Visconti, y Leonardo Fabio o Caetano retratan, digamos, un mundo que quizás es más cercano, o Truffaut. Pero Truffaut, por ejemplo, es un ejemplo como muy paradigmático, porque empezó retratando esa clase social de los 400 golpes, que es una clase, digamos, de esos niños de reformatorios y demás, y acabó, digamos, haciendo como, retratando una clase mucho más burguesa, ¿no? Digamos, en todo su cine, digamos, sobre todo a partir de la mitad de su cine, pero inclusive cuando hace El niño salvaje, digamos, que él mismo se pone en el papel del educador, digamos, él mismo hizo ese camino. Pero me parece que el punto es ser honesto, y que si inclusive uno está retratando unas historias más lejanas a su propio mundo, sean desde la óptica de uno mismo, digamos. Y me parece que cuando eso no sucede, se nota. Es decir, que cuando uno quiere ponerse en un lugar, en una mirada que no es la propia, eso se nota, digamos, ¿no? Es decir, porque uno acaba siendo un farsante. Sí, exacto. Entonces, me parece que lo importante en el cine siempre es el punto de vista, ¿no? Es la mirada con la que uno está retratando a los personajes. Y eso se conecta mucho con la mirada. Yo intento siempre acercarme de una mirada cariñosa a los personajes y sin cinismo, ¿no? Es decir, me parece que hay como cierta comodidad en lo cínico, sea la mirada que sea, tanto en la violencia o en lo romántico o en lo que sea, siempre hay una mirada distanciada y cínica últimamente, o siempre, o últimamente hay bastante. Y yo prefiero, como digo, pecar de ingenuo y de ridículo, y tener una mirada, digamos, cariñosa sobre los personajes, sean quienes sean, ¿no? Qué hermoso, una mirada cariñosa sobre los personajes, totalmente. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que decís.
siento que es una larga discusión de los intelectuales sobre los intelectuales, vamos a pasarlo a los guionistas. Bueno, vos te haces una película, qué sé yo, haces Mujer Bonita, por decirte algo, o haces un drama en donde la gente tiene problemas y los puede tener porque tiene garantizada la comida. Digo, los personajes de Woody Allen pueden neurotizarse porque comen y porque tienen las necesidades básicas garantizadas, y entonces pueden ocuparse de esas otras cosas, de si en realidad desea la mujer de la hermana e ir al analista, y son todas como cuestiones muy burguesas que de pronto olvidan una parte del mundo, y a su vez hay algo de lo que decís que pasa en esta película, en El viaje de Sullivan, que es que cuando él está en la cárcel ve que eso, que una comedia, digamos, a esas personas que están en esa situación las hace reír. En ese sentido yo siempre digo que la comedia la banco, o sea, la comedia está bien, porque la comedia ya tiene un fin que yo encuentro que es útil, que es hacer reír. O sea, no importa con qué tipo de historia, o si está ambientada en una casa burguesa o en no sé, o en un lugar pobre o en un lugar aristocrático, pero si te hace reír es lindo, es algo que hace bien. ¿Qué pensás? Esta es una preocupación muy mía. ¿Qué pensás de ciertas películas que son quizá hiperviolentas? Te puedo poner un ejemplo, Perros de la calle, o ¿qué te puedo decir? Cara cortada, por ir a una película que todo el cine está de acuerdo con que es una gran película. ¿Qué pensás? ¿Que tienen una función, que no, que habría que regular un poco la violencia en general? También pienso hoy, con lo que nos está diciendo el planeta, sería un buen momento para reconsiderar las historias que contamos. ¿Tiene una función el cine? ¿Debería tenerla o deberíamos no meternos en ese lugar? Cosas enormes. Esta cosa de las películas necesarias, digamos, no comulgo mucho. Creo que las películas en definitiva son una expresión y repito, lo importante para mí es que sean honestas. Me parece que Tarantino viene haciendo todo un camino sobre la violencia que parece a priori frívolo y que tiene muchos más elementos que lo que aparentemente pueda parecer. Digamos, de hecho, lo que está haciendo últimamente, lo que hizo en la última película de Tarantino y en las últimas películas, es decir, ok, ya no puedo hablar de la violencia a nivel social por todos los condicionantes, vamos a decir, morales que hay en este momento, sociales. Entonces lo que voy a hacer, y con mucha astucia lo hace, es decir, vamos a hablar de los malos más malos del mundo, que son Hitler y digamos, Charles Manson, ¿no? Es decir, esos malos a los que todo el mundo le genera de por sí una violencia. Entonces, está jugando con la idea del espectador, es decir, está jugando con esa idea de decir, bueno, todos tenemos esa violencia, ¿y qué pasa? ¿Qué harías si uno puede frenar al clan Mason, ¿no? O qué pasa si uno puede matar a Hitler y a todas las SS, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está haciendo como un juego interesante de hacer participar al espectador con toda la violencia que tiene dentro también, ¿no? ¿Te parece que son películas más, no sé si es la palabra, disculpen la palabra, no encuentro otra, más evolucionadas que Perros de la calle, en el sentido de lo que le ofrecen al público como mensaje, si puedo usar esa palabra? No sé si evolucionadas, me parece que ahí hubo un ida y vuelta entre el público, la sociedad y el director. Me da la sensación de que Tarantino, digamos, empezó haciendo películas sobre el cine, o sea, Perros de la calle es una película sobre el cine que juega con la estructura, que juega con un montón, digamos, con esta idea de The Killing de Stanley Kubrick, de ir y volver en el tiempo, de películas sobre atracos y demás, y que la idea era atractivo, igual que también en los Coen, jugar con la idea de la violencia y ver qué hay en toda esa violencia e investigar, y hubo un ida y vuelta, digamos, entre el cine, la sociedad y los directores, decir, hey, hacer violencia por violencia no nos resulta a esta altura ya tan estimulante,
y que la vuelta que le dio Tarantino a eso es decir, bueno, hagamos violencia sobre esos malos, digamos, de los cuales todos estamos de acuerdo y qué nos pasa a través de eso, ¿no? Claro. Y a mí me parece que hay una reflexión ahí, que hay una búsqueda, digamos, también lo hay en mucho cine coreano de estos últimos años, ¿no? Es decir, en Park Chan-wook, en Lee Jang-dong, en todos estos tipos que jugaron con la violencia, pero me parece que sí, que la violencia está en la sociedad como está el amor, como está la bondad y como están un montón de cosas. A mí lo que en todo caso me molesta el exceso y la frivolidad de cualquier cosa, es decir, una película escatológica en la que solo es escatológico y no hay nada más detrás, no me interesa, igual que no me interesa la violencia por la violencia, igual que no me interesa el romanticismo por el romanticismo, me interesa en la medida que haya una emoción detrás o una reflexión detrás. Y en algunos directores siento que lo hay y en otros no. En Scarface, digo, si pienso en lo original, con Edward G. Robinson, era pensar la idea de que la prohibición del alcohol había generado, digamos, una violencia que forma parte de lo que retrataba el cine negro y demás, que era como contar lo que la prohibición había generado, ¿no? Y me parece que hay todo un aprendizaje para hacer a partir de ahí a través de las drogas. Y creo que en la versión de Brian De Palma hay un poco una relectura de eso también. Digamos, que decir, miren lo que genera la prohibición, o sea, lo que está generando, el nivel de violencia que genera. Pero la verdad que es una película que no la tengo tan presente, sí recuerdo todo el tema de los cubanos a los que mandaron a Estados Unidos y todo eso, que me pareció como interesante meterlo. Pero creo que puede haber creo que puede haber una reflexión detrás o una sustancia detrás de la violencia. Mismo en Perros de Paja, no la vi. Que Dustin Hoffman, digamos, es el tipo que no quiere ser violento y que la sociedad, la película empieza además como con una imagen de un perro al que unos niños molestan, no sé qué, y es esta idea del inocente que ante la provocación y ante la violencia contra él acaba devolviendo esa violencia, y cómo la violencia genera más violencia. Depende de la película, después hay otras muy malas. Claro. Yo en realidad tengo preguntas, inquietudes, me pregunto, obviamente no tengo una respuesta, porque es una pregunta gigante, si toda esta violencia que consumimos en series y en películas, la mayoría norteamericanas, no son una especie de Coca-Cola, digamos, de veneno bien envasado, como que vos ves un guión increíble, algo re bien actuado, una historia que realmente está buena, que hasta tiene un mensaje positivo en algún punto, pero mi pregunta es si no termina, si no es un aparato de normalizar la violencia, es decir, que cuando vos ves un crimen en la calle, ya esas imágenes violentas las tenés totalmente asumidas y te vas como, no sé, una vez me pasó que yo hablaba de Breaking Bad en clase, que no es una serie de mi agrado, pero está muy bien el guión y me sirve mucho el piloto para dar algunas cosas. Y un alumno, que era guionista y un hombre grande, me dijo, yo en la situación de él hubiera hecho lo mismo. Y yo dije, mirá, te juro que era una persona pensante, no era una paracaidista. Y yo paré la clase y dije, pará. O sea, vos te enterás que tenés cáncer y no tenés guita, y salís te convertís en un narcotraficante, y en el primer capítulo de tu serie matás a 2 tipos. Después les preguntaba lo mismo a mis alumnos que andaban con las remeras, ¿viste? De Walter White, y digo, ¿qué? Pero no porque, obviamente, ponete la remera que quieras, yo quería saber desde dónde, lo que vos decís, ¿viste? Hay que ser honesto, eso es un desde dónde. Yo quería saber desde dónde te pones una remera de cara cortada o te pones una remera de Breaking Bad. Y estoy pensando también, y te sumo a este tema, estoy pensando en una película que amé, que justamente es de una mujer, y te quería preguntar por las mujeres. Tengo otra inquietud, y es si esta violencia que está en las series y en el cine es un planteo muy humilde, y no quiero establecer ningún juicio y no tengo ninguna respuesta, si esta violencia que hay en el cine y en las series no es eminentemente masculina,
y cuando aparecen películas como Lázaro Felice, por ejemplo, que es de una mujer directora, una italiana, es difícil su apellido, su nombre es Alice. No sé si la viste, ¿la pudiste ver, Lázaro Felice? Sí. Bueno, Sí, como que... y ahí aparece, digamos, no solo un personaje que no entiende el mal, una especie de santo, sino que aparece el ejemplo por la positiva. En muchas películas violentas vos encontrás un ejemplo como mirá lo que pasa si prohíben el alcohol, esto. Mirá lo que pasa si discriminás a una persona y después se vuelve violenta. Es como mostrar el efecto negativo. Y cuando vi Lázaro, también cuando vi No soy un hombre fácil, que es una película francesa, seguramente la viste, una comedia, dije, como que dije, necesito más de esto. No sé si los hombres necesitan más de esto, pero yo no sé si es porque soy Agustina o porque soy mujer o por una mezcla de las dos cosas, necesito un poco más de esto ya. ¿Habrá algo de eso, de la preeminencia masculina? No sé, hay muchas cosas ahí. O sea, lo primero es si la idea de que haya más violencia genera violencia, ¿no? Eso es como la idea de que la violencia nos adormece y genera violencia. Y entonces hay un punto que uno dice, bueno, el cine coreano es súper violento y no se están cagando a tiros como los americanos. Digo, me parece que hay algo ahí, digamos, en la propia sociedad, no sé si será la venta libre de armas, el haber estado en guerra. Digo, esa es una discusión eterna, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que genera la violencia en la sociedad americana? Y que es algo que yo no sé... yo No, me y acuerdo también que por qué leí... la consumimos, por qué todo el mundo la consume. No es solo por qué la producen, sino porque todos la consumimos. Sí, y que es algo que le reprocharon también en su momento, me acuerdo en el estreno, no porque yo viviera, pero leyéndolo, en el estreno del Padrino a Coppola, ¿no? Esta estilización de la mafia italiana que empieza un poco ahí, digamos, y es como cierta estilización de la violencia, digamos, que es que el personaje que antes era el malo pasa a ser el personaje atractivo, ¿no? No sé, yo no creo que uno por ver cine violento vaya a ser más violento o porque vea cine pornográfico va a salir a coger libremente por ahí. O sea, me parece que hay como un intercambio y siempre lo hubo entre lo que uno ve que es la ficción y otra es la realidad, pero probablemente estoy equivocado. No tengo como una... A mí no me sale de por sí, en general es cierto, no escribí como demasiadas cosas violentas y no es una búsqueda que a mí me interese hacer. Lo que yo intento es como tratar de no frenar la creación, ¿no? O sea, que si hay alguien que siente que a través de la violencia puede estar contando algo y puede estar liberando una tensión, que en definitiva no deja de ser eso también, como el cine de terror, digamos, que es una liberación de una tensión, como son las pesadillas que te despiertan, digamos, ¿no? Son la liberación de una tensión. Entonces, me pregunto si quizás la representación de la violencia no puede llegar a ser una liberación de una tensión, en vez de una incitación a... No lo sé, no tengo la respuesta y habrá... Yo creo que en algunos sujetos, como podemos ser vos y yo, de seguro que actúa así, como una liberación, como lo que decía Aristóteles, ¿no? De esta catarsis, que libero las pasiones. Me pregunto si en otro tipo de estructuras psíquicas no es como un alimento, me lo pregunto, por ahí estoy diciendo pavadas. El otro día decía esta feminista, se me fue el nombre, Rita Seato, decía que ella está muy preocupada por digo esto y ya paso a otro tema, está muy preocupada por la espectacularización de los femicidios. Y ella proponía, viste que, bueno, salió Monzón, que la serie me encantó, me pareció muy buena, de lo mejor que vi de acá de Argentina. Pero bueno, aparece Monzón, el femicida, ahora creo que están haciendo una con el caso con otro caso de una mujer, y también el tratamiento que se le dan los medios, y ella decía que quizá en una capa inconsciente, al ver eso, un potencial femicida quiere ser el protagonista de este espectáculo, de algún modo. No sería ni tu psiquis ni la mía, sino que serían otro tipo de
de cabezas. Y nada, tengo esa inquietud. No, evidentemente hay algo violento en digamos, puede haber algo mucho más evidentemente violento en lo masculino. Después pienso en la peli esta de Lynn Ramsay, que actuaba Joaquin Phoenix, la de Nunca estuviste aquí, no me acuerdo cómo es en castellano, pero algo como Nunca estuviste aquí, es una directora haciendo una película hiperviolenta, digamos. Y es súper interesante su mirada que hace sobre esa violencia y sobre el personaje que la ejerce. No sé, son discusiones como muy largas. muy complejas y largas sobre la violencia, sobre lo masculino y lo femenino. Sí. Evidentemente hay algo, digamos, estructural y histórico en lo cual lo violento está puesto en manos del hombre, ¿no? Y siempre ha sido así. No sabemos hacia dónde. Es re largo, te hablaría de tragedia griega, porque en la tragedia está Medea que mata a sus hijos, Clitemnestra que mata a su marido, la mujer está muy igualada, pero sí, es como para otra charla, es para otra charla. Dejemos puntos super. De eso. Sí, te abrí una ventana enorme. Escuchame, ¿qué género elegís entonces vos? Yo siempre pienso que el género que más me gusta es el que como la vida se mezcla. Es decir, si pienso en directores que me gustan mucho, Berlanga, Alexander Payne, Woody Allen, Billy Wilder, juegan todo el tiempo en esa corriente entre el drama y la comedia, esto que ahora se llama dramedia, pero que en definitiva es la vida. La vida es así, que uno, cuenta un chiste en un funeral y se empieza a reír. Sí. En una situación muy incómoda se empieza a reír, y en una situación muy agradable se pone a llorar por la melancolía de ese momento que va a terminar y no sé qué. Entonces me parece a mí, yo en el terreno que más cómodo me siento siempre es ese. En ese terreno yo me sentí muy cómodo, por ejemplo, escribiendo Vientos de Agua, que manejaba ese punto entre la emoción, la nostalgia, lo histórico. Ese es un tono en el que me siento muy, muy cómodo y que cada vez es más difícil, porque cada vez se apuesta más, a menos acá en España y siento que en Argentina también, a los géneros puros. La comedia tiene que ser comedia y estar al palo de comedia, y si no tiene, y no puede tener ni emoción porque ya se cae la comedia, y el thriller tiene que ser thriller duro, con personajes tensos y no sé qué, y yo ahí me siento como muy incómodo, siempre intento como que los géneros me salgan un poco mezclados, y bueno, eso a veces me genera más problemas que otra cosa, pero bueno, Claro, es donde me siento cómodo. Bueno, está bueno cuando uno trabaja solo, ¿no? Que puede manejar eso. Yo cuando trabajé en un proyecto de una productora grande, todo el humor no iba, ¿viste? Era un drama policial, pero yo me preguntaba, ¿pero cómo no va a haber humor? ¿Cómo? O sea, es la vida, no es porque es un policial, es porque es la vida. Y sí, bueno, obviamente seguimos las reglas de ellos porque era un encargo. ¿Y cómo fue trabajar ahí con Campanella? Pero inclusive cuando uno trabaja para uno, al final negocia, con distribuidores, uno siempre está en una negociación. Sí. Inclusive el Festival de Cannes acepta películas a cambio de que ajustes el montaje o no lo ajustes. O sea, no sabía eso para nada. Y tiene sus clínicas de guión, es decir, que al final tanto los festivales como las distribuidoras, digamos, establecen al final siempre hay una tensión, como en esta escena que veíamos de Preston Sturges, una tensión entre que a veces es muy positiva, ojo, no digo que sea mala esa tensión, a veces sí, pero siempre hay una tensión entre el creador y la industria. ¿Te ha tocado muy seguido eso? Siempre, lo que pasa es que siempre hay una tensión, siempre hay, inclusive con productores que son amigos, hay una tensión, pero a veces es muy productiva esa tensión, claro. No digo que sea siempre mala, pero sí que hay una tensión, y tiene que haberla, y bueno, y uno sabrá qué batallas ganar, qué batallas perder, o en cuáles darse cuenta que era mejor la opción del otro, ¿no? Che, ¿y cuáles te parecen grandes exponentes, pelis, series de ese tono que a vos te gusta?
Bueno, a mí lo que te decía, me parece que hay una corriente de lo que es la comedia a la italiana, ¿no? Digo, Nino Manfredi, Ettore Scola y demás, que son un poco los que crean esto, pero también hay un guionista que es fundamental en esto, que trabajó, que era español, pero trabajó también para el cine italiano, con Marco Ferreri y otros, que era Ascona, ¿no? Que Ascona escribió El pisito, El cochecito, El verdugo, Bienvenido Mr. Marshall, digamos, y que maneja perfectamente esta idea entre la comedia y el drama más terrible. El verdugo es una película muy divertida y terriblemente dramática, sobre un tipo que tiene que ser el verdugo del pueblo. Pienso también en Alexander Payne, que maneja muy bien ese tono, digamos, además es en un segundo que cambia de tono, en un segundo, o sea, hay escenas de entre copas que uno se está riendo porque Sí. Paul Giamatti está robándole dinero y hay un plano que él mira una foto de él de joven y esa secuencia cómica pasa a ser dramática en un plano, en un corte pasa a ser dramática. Entonces, ese es un terreno que a mí me gusta mucho. Woody Allen, lógicamente, también lo ha hecho muy, muy bien. Bien, tenemos ahí Quizás para ir a los Coen buscar. en otro tono. No, digo que Billy tenemos Wilder. bastante... Billy pensaba en Wilder. Six Feet Under. ¿Six Feet Under te gustó? Six Feet Under me gustó mucho. Tiene Tiene ese también tono esto. ahí. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Que es un poco la vida, ¿no? Es esa sensación de cuando uno está viendo la vida. Total, total. Che, te iba a preguntar, ¿qué diferencias notás entre trabajar para España y para Argentina? Bueno, creo que en Argentina, por la propia ley de cine, hay todavía, aunque cada vez es más difícil, hay todavía un terreno de un cine, digamos, muy, vamos a decir, muy independiente o muy pequeño, que tiene mucha libertad, que todavía se puede seguir haciendo. En España es muy difícil, hay un cine, hay más posibilidades quizás de hacer un cine más grande, con la participación de las televisiones y demás, pero que eso implica esto un poco de lo que hablaba, que en España, digamos, funcionan de alguna forma hace tiempo los géneros como muy puros, ¿no? La comedia muy pasada, muy disparatada, el thriller muy oscuro. Y siento que en Argentina está empezando a pasar cada vez más eso, pero que todavía había y creo que todavía lo hay, todavía un terreno de más libertad en ese sentido. Aquí quizás hay un terreno de hacer cosas un poco más grandes, y bueno, y en este momento hay un terreno quizás de más libertad en la televisión, ¿no? De Ajá. que hay posibilidades de experimentar un poco más en la televisión ahora acá, con esta pequeña burbuja que no sabemos qué va a pasar a partir de este momento, porque se están parando muchas cosas, y no sabemos si después de esto la gente va a estar harta de ver series y lo único que va a querer es salir a las calles y ver Claro, una puta serie más en su vida, ¿no? claro, Pero claro. bueno, Y con respecto al trato, porque acá en Argentina, cada vez que hay una reunión de guionistas, un tópico es cierto, no siempre, a veces cierto maltrato, cierta falta de respeto o cierta falta de valoración hacia la figura del guionista. Me dicen que en México, por ejemplo, los actores no cambian una palabra, si quieren cambiar algo, el productor les dice, te doy el teléfono del autor, llámalo. Acá, por ejemplo, en la televisión, al contrario, es difícil que quede algo de lo que escribís como dialoguista. No digo en todos los casos, me parece, sé, porque me lo contaron, que Cifrón era muy estricto con que se respete el diálogo, me dijeron lo mismo de Campanella, vos lo sabrás mejor que yo, pero hay como una tendencia quizá a no pagar lo que corresponde, o bueno, una cosa así de no mucho respeto. Creo que estamos ganando un montón de derechos, pero quería saber cómo es en España. bueno, yo me vine a vivir acá con 23 años, en parte porque sentía que no existía mucho la figura del guionista en Argentina. Creo que sí que ha existido, que se ha creado o que ha crecido mucho en estos últimos años. Y creo que
cambia mucho. En España también hay una gran lucha siempre de los guionistas por ser reconocidos, tanto económicamente como a nivel, digamos, de prensa, vamos a decir. Pero creo que el gran cambio se está dando de forma natural con la televisión. O sea, Claro. la televisión está haciendo que los De guionistas autor. sean los productores ejecutivos. Sí. De hecho, yo ahora en alguna serie estoy como director y tengo de alguna forma un rol menos importante que el del guionista, y está bien que sea así. En el cine sigue siendo, me parece que sigue pasando esto de que el cine es el terreno del director, la televisión es el terreno del autor, del guionista o del productor, que ahora son la misma persona a veces, y el teatro es el terreno del actor, ¿no? Es como que sigue un poco ese escenario. Es cierto que en el cine el rol del guionista sigue siendo poco reconocido por toda esta política que ha habido del autor como el director, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también es una discusión muy larga de quién es el autor en el cine, lo importante que es el director en el cine realmente. O sea, y yo digo, dirigiéndolo, sé que yo fui montajista, director y guionista. Y sé que lo más difícil es ser guionista, es lo más difícil. Y por eso seguramente sea lo más lindo también. Pero sí que es fundamental lo que significa la mirada de un director en un guión. Y en eso digo, muchas veces lo hablo con guionistas en este sentido de, no, bueno, estoy siempre a favor del reconocimiento del guionista, pero no hay que olvidarse de que la mirada que marca un director sobre un guión es determinante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es eso, es apostar por el reconocimiento, apostar por el mínimo 3% del presupuesto, apostar por que se paguen los desarrollos, que al final es el dinero mejor invertido y más barato, y esa lucha hay que darla día a día, digamos. Acá hay un sindicato de guionistas que la da todos los días, y hay que darla, digamos, como la dan y la han dado los actores, y es así, hay que darla. No, Ni hablar. Cuando vos dirigís tu propio guión, ¿cambiás texto durante el rodaje? ¿Te das cuenta que algo no funciona o que el actor vibra mejor en determinada cuerda? No sé, ¿hay tiempo en un rodaje para hacer cambios? Como en el teatro, por ejemplo, yo cuando dirijo teatro cambio todo. Estoy dirigiendo y cambio mucho el texto. Bueno, en el cine, digamos, hay ensayos. Ajá. En los ensayos surgen cosas. Yo sí lo que quiero es que todo el mundo, lógicamente, se sepa el texto. Surgen cosas. Lo que pasa es que me parece que también los rodajes tienen que ser, digamos, lugares vivos. Entonces, donde de golpe surja algo y que eso, digo, alimente y sea posible, digo, y me parece que tampoco hay que ser rígido en esto. Es decir, sí que hay que respetar los diálogos, pero hay que dar la posibilidad de que un rodaje es un encuentro creativo en el cual los actores también pueden aportar algo, y uno como director tiene que ser un director de orquesta, y si la trompeta suena más fuerte de lo que uno quiere, la baja, pero de golpe tiene que dejar que el trompetista haga su creación también, ¿no? Claro. Porque si no va a ser todo muy mecánico. Si de golpe surge algo en ese encuentro entre los actores que lleva algo a un nuevo lugar, no hay por qué impedirlo, siempre está la opción de volver al original o de cortarlo en el montaje. Bien. Pero me parece que hay que mantener, digamos, una flexibilidad rígida, digamos, en el sentido de, este guión fue escrito durante mucho tiempo, se fue reflexionado y demás, hay que mantenerlo, pero hay que dejar la puerta abierta a la creación también. Bien. De todo, bien. del director también. Sí, perfecto. Bueno, te hago las últimas preguntas. ¿Cuándo considerás, al margen de que, no sé, hayas entrado, creo que estudiaste en la ENERC, ¿no? ¿Estudiaste guión en la ENERC? ¿Estoy en lo correcto? Al margen montaje, de que... Sí. Montaje, ok. Bueno, al margen de una fecha objetiva, digo, ponele que te hubieses recibido de guionista el 5 de marzo de edad. ¿Qué fecha para vos internamente, qué momento para vos internamente sentís que dijiste, soy un escritor? Si es que eso existió, quizás fue un proceso o algún hito que haya sido significativo en tu vida de escritor.
Para mí en ese sentido fue muy determinante Vientos de Agua. O sea, yo en Vientos como que fue digamos, me vine acá a España, había empezado a trabajar guionista, este fue el primer proyecto grande que escribí, lo escribí con Campanella, con Aida Borni, con Juan Pablo Domenech, o sea, con guionistas con los que aprendí mucho y que me sentí muy, muy bien. Y ver esa producción para mí fue como muy determinante en el sentido de, puedo hacerlo y empecé escribiendo poquito y terminé escribiendo 7 de los 13 capítulos, o sea, para mí fue como muy determinante ese momento. Así que bueno, te diría ese momento. ¿Y nos podés contar breve cómo laburaban? Porque Campanella, sin lugar a dudas, es uno de los directores de la Argentina, uno de los más importantes. ¿Nos chusmeás cómo era, por ejemplo, si se dividían en diálogo, escaleta y autor, o si cada autor tenía su propio episodio? Cada uno tenía su propio episodio. Lo que hacíamos al principio, según recuerdo, además fue una experiencia en el año 2005 en el cual ya trabajábamos online, porque Campanella estaba en Nueva York, yo estaba acá, y Aida Bornik y Juan Pablo Domenech estaban en Argentina. Y fue como la primera experiencia de trabajar a distancia. Entonces lo que recuerdo es que uno al principio, cada uno tenía un episodio, y lo que mandaba eran como titulares de ese capítulo. Es decir, en este capítulo va a pasar tal cosa y tal cosa. Juan no es muy de escaletas, no le gusta trabajar con escaletas, entonces hacíamos como simplemente decir, bueno, este capítulo se va a tratar de esto, esto y esto, y después cada uno escribía un capítulo, y lo que sí pasaba es que el capítulo en determinado momento, todos los capítulos pasaban por las manos de Juan y de Aida Bornik, con notas, con comentarios o con reescrituras, y a veces lo que pasaba es que cuando uno estaba trabado con un capítulo, se lo daba a otro guionista. Bien. Es decir, ya hiciste 2 versiones, no te sale, bueno, que lo pruebe tal, a ver qué encuentra, ¿no? Y eso la pasaba, idea, pero cada uno tenía su propio capítulo. La idea del capítulo, ponele del que te tocaba a vos, ¿la idea te la daban los autores, Juan y Aida, o vos tenías la libertad de decir este capítulo se va a tratar de tal cosa? Había una Biblia muy, muy libre, muy básica, que planteaba titulares y que más o menos servía de guía, pero no era como este va a ser el capítulo de, yo me acuerdo del primer capítulo así grande que escribí, que era el 6, era como de contar los primeros que llegaban de la Segunda Guerra Mundial a Argentina y cómo lo contaban en clubes judíos de barrio y eso, ¿no? En ese sentido también marcaba la época en la que te tocaba el capítulo. Yo también estaba viviendo en Madrid, con lo cual, y era inmigrante, con lo cual había muchas cosas que me tocaban de cerca. No, en ese sentido como que había un diálogo, es decir, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, y había libertad, siempre muy guiados por Juan y por Aida, digamos. Fueron Aida era implacable. Claro, fueron como maestros, ¿no? Debe ser gente muy, muy inspiradora. Sí, para mí, en ese momento, digamos, era como gente con muchísima experiencia. Aida, digamos, te imponía un poco, después era un encanto, pero al principio, ¿no? Pero era genial y era muy directo, que me parece que es, tanto Juan como Aida y como todos, es fundamental en la escritura. Un amigo dice que escribir de a dos es como cambiarse con la puerta abierta, ¿no? O cosas más íntimas con la puerta abierta inclusive. Porque bueno, hay que Claro. tener como intimidad y hay que estar listos para decir, mirá, esto es lo que me salió y salió así y mejorémoslo y tener toda la confianza del mundo en ese sentido, digamos. Bien. Bueno, te hago las últimas dos. Yo pienso que la vida es un aprendizaje, ¿viste? Si lo veo medio el camino del héroe. ¿Hay algo que hayas aprendido y que haya sido, puede ser en tu vida personal y o en tu vida de escritor, algo que hayas aprendido y haya sido un antes y un después que recuerdes en este momento? Creo que es, digamos, como el primer aprendizaje que uno tiene como escritor y que sirve para siempre es
perder un poco esto que decía recién, perder la solemnidad, en el sentido de perder la solemnidad con que eso que escribiste lo vas a tener que volver a escribir y reescribir y no pasa nada y uno va a tener miles de ideas y esto no sirve y volvemos a empezar y lo tiramos y volvemos a empezar uy, me llevó 4 meses este primer borrador y tengo que tirarlo todo. Bueno, vuelvo a empezar y seguro que estas 4 cosas me sirven para el segundo borrador. Creo que perder esa solemnidad de la obra terminada es fundamental. Y es, sigamos trabajando, sigamos. Y en un momento va a salir mejor, va saliendo mejor, y dale tiempo y va a salir. Creo que eso es como muy clave, ¿no? De perder la solemnidad y que sirve también para la vida, ¿no? Es decir, Sí. Equivocarse y es eso, vamos de vuelta. Como que escribir es corregir básicamente, hasta el final. Exacto. Sí, perfecto. Es reescribir y es repensar y no pasa nada, y es perder la solemnidad de la obra escrita. Y eso es algo que siendo escritores de cine, vuelvo un poco a lo de Carrer, creo que sirve mucho. Yo la primera vez que fui a un rodaje de algo que escribí, me impresionó que esa obra, que era el guión, que yo lo había impreso, encuadernado, la gente lo tenía todo escrito, con mancha de mayonesa del sándwich que estaban comiendo, y era como mi obra, ¿no? Tu obra está en transformación, se está convirtiendo en todos esos camiones estacionados, todos esos actores, toda esa gente convirtiéndolo en otra cosa. Y me parece que esa misma transformación que se da, hay que tenerla con la palabra escrita, que es, esto no sirve, vamos de vuelta y reescribámoslo. Perder toda la solemnidad con eso. Digamos. Qué bueno. ¿Pensás que coincido, que es una de las grandes lecciones? Yo que vengo del teatro, acoto solo esto, yo que vengo del teatro, y todos los que venimos del teatro nos costó mucho, porque en el teatro no está eso de reescribir, escribís todo junto, no está segmentado en escaleta, diálogo, no hay etapas, entonces te escribiste toda la obra y si alguien te la critica es muy fuerte. Entonces para mí, cuando dijiste eso, recordé el momento en que empecé a escribir, me acuerdo, series web, que iba a reuniones y salía llorando, pero ahora me cago de risa, pero no entendía el código, ¿cómo me van a decir a mí? Y después te da una gimnasia y una flexibilidad con vos mismo también, cuando estás escribiendo decís, no, es un gran aprendizaje. ¿Pensás que hay algún mensaje positivo en esto que estamos viviendo? Porque lo negativo ya es bastante claro. Mirá, acá son las 8:25 de la noche y me dio un poco de culpa porque a las 8, y lo escuché, todos los días estamos saliendo a aplaudir a la sanidad pública, sobre todo a la sanidad, pero digo, acá es muy importante la sanidad pública. Acá lo hacemos a las 9. Acá lo hacemos a las 9. Hay una responsabilidad de que ya empezamos a hablar entre vecinos. Y hay una vecina, por ejemplo, que vive sola y que el otro día me dijo que espera todo el día ese momento, porque es un momento de comunidad y de colectividad. Entonces uno tiene cierta ilusión de decir, uy, esto nos va a transformar. Pero a la vez ve que otras experiencias traumáticas se vivieron durante un tiempo, cambiaron ciertas cosas, y después volvieron a traer problemas y errores. Dicho esto, digo, creo que hay muchos aprendizajes a partir de la Segunda Guerra Mundial que hicieron mejores sociedades, al menos acá en Europa, donde fue el epicentro de la Segunda Guerra Mundial. Toda esta fuerza de la sanidad pública, del estado de bienestar, fue en gran parte una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo, hay veces que sí, que surgen cosas mejores a partir de los hechos traumáticos. Y otras veces que se vuelven a repetir los mismos errores. Claro. Entonces, no sé, uno quiere ser optimista, pero evidentemente lo que va a venir los próximos años, tanto a nivel social, económico y demás, va a ser muy duro. Esperemos que este encuentro sirva para mejorarnos, pero yo qué sé. Depende del día, uno está más optimista o menos. Es verdad. Es verdad, aparte sos de Virgo como yo y nos cuesta ser tan optimistas. Bueno, Alejo, te quiero agradecer un montón.
Fue una charla para mí súper, súper nutritiva, me encantó, la disfruté. Quiero decir de vos unas palabras que no las dije al principio para no incomodarte. Siempre vas a ser muy importante para mí porque escribí mi primera película con vos, así que estás ahí en mi corazón para siempre. Aprendí mucho de vos y siempre que pienso en alguien con quien no tuve un roce ni un problema y las cosas fluyeron muy bien, pienso en vos. Y siento, y siempre hablo de esto en las clases, que ojalá vos sos muy claro, sos muy generoso, no hay lugar para boludeces, trabajás, a su vez tenés mucho sentido del humor, es como viste, es una fiesta trabajar con vos. Y siempre hablo de esto en las clases, que a veces no se habla de que también es muy importante no solo ser talentoso, digamos, que obviamente lo sos, sino el modo en el que uno se vincula en el trabajo, o sea, qué le das al otro, si le das espacio, si sos generoso, si sos claro, si no entras en boludeces. A veces son procesos largos los de coescribir, son meses, en nuestro caso fueron años diferidos, y nada, me parece, de la gente que laburé, la verdad que laburé con mucha gente hermosa, y vos sos una de ellas, sos para mí un ejemplo de compañero. Así que bueno, quedan estas palabras solemnes para la posteridad, quedó grabado. En mutuo lo pasamos muy bien y no es fácil encontrar gente con la que uno se siente a gusto trabajando y demás, así que bueno, un placer y un placer esta charla en estos momentos bueno. de confinamiento hay que encontrarse y hay que compartir, así que bueno, si todavía lo está viendo alguien a esta altura, muchas gracias también a todos los que lo están viendo, ¿no? Y esperamos que les sirva, ¿no? Como nos sirvió a nosotros también para pensar un poco cosas en voz alta. Che, y digo lo último que voy a resaltar de vos, que yo venía del teatro y entonces le pregunté a Mora, que era una querida alumna, que con quién podía hablar del cine, y me dijo con Alejo, y vos fuiste a tomar un café conmigo sin saber quién era yo, y después nada, me diste la oportunidad de escribir con vos, así que trato yo también de practicar esa generosidad cuando puedo y tengo tiempo, así que gracias. Yo tengo que decir que eso, yo cuando terminé el ENERC y decidí que quería ser guionista, llamé sin conocerlos de nada a Jorge Goldenberg, a Graciela Maglie, que eran los guionistas que en ese momento existían en Argentina. Y me atendieron. Yo tenía 21 años, 22, justo antes de venirme acá, y me atendieron, me recibieron, se tomaron un café conmigo y me contaron en qué consistía ser guionista. Y para mí yo lo voy a agradecer siempre eso. Claro. Y yo intento hacerlo también. Claro, me parece que es como que eso tiene que volver, ir y volver y circular, ¿viste? Una cadena de generosidad. Totalmente, total. Bueno, Alejo, te molesto en unos meses y seguimos encerrados para hablar de otros tópicos. Acá estamos, todos. Bueno, te dejo. Beso grande. Chau, un placer. Gracias. Chau, chau.